Amigas y amigos de Camino Libre, porque sí se vale, porque sí se puede y porque sí hay con qué. El día de hoy nos encontramos grabando aquí en la Loma de Nochistongo, atrás de nosotros el Tajo del mismo nombre para conmemorar el 416 aniversario del inicio de obras del desagüe de Huehuetoca. Una obra hidráulica la más importante de la época colonial, no solamente en Huehuetoca, sino en todo el virreinato, por el cual se intentó por primera vez en serio tratar de salvar la Ciudad de México. Hoy, a 416 años de distancia, seguimos intentando salvar México a costa de esta que es la zona de sacrificio. Hoy Camino Libre está presente acá para llevarles a todos ustedes este programa especial. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Ese 28 de noviembre, ya terminado el servicio religioso, el virrey Marqués de Salinas dio de forma simbólica el primer asadonazo, inaugurando así las obras del desagüe. Vamos a mostrar en este momento la pared de lo que hoy ya es el Tajo, solo para recordar que fue de aquel lado donde se inauguraron las obras. Y recordar también que no fue un tajo en primera instancia, sino que primero se fabricó un túnel. Por las condiciones del terreno que vamos a mostrar ahorita en un ratito más, se van a dar cuenta lo difícil que fue mantener ese túnel por mucho tiempo. De inmediato se tomó la decisión de abrir un tajo y es lo que estamos viendo en realidad. Vamos a caminar un poco aquí por el transecto, vamos a ir mostrando la toma para que vayamos viendo cómo es el terreno. Fíjense ustedes que necesitamos cuestionarnos qué cosa atrajo al virrey a 1,5 millones de trabajadores indígenas a este lugar. Para tener claros los hechos, la única fuente autorizada y en casi 4 siglos jamás superada es el informe preparado en 1637 por 3 abogados novohispanos. Este documento se conoce como la Relación Universal Legítima y Verdadera, una auténtica investigación exhaustiva acerca de la obra del desagüe que hoy, en su 416 aniversario, nos ocupa. Así pues, de acuerdo con esta fuente, entre junio y julio de 1607, lluvias torrenciales inundaron la ciudad capital de Nueva España, manteniendo bajo las aguas las calles, calzadas y edificios de esta ciudad durante meses. Aunque algo parecido había ocurrido ya en 1604 y en 1579, sin mencionar 1555, los estragos de las inundaciones se habían paliado con las reparaciones de costumbre, es decir, fortalecer diques, desasolvar canales y elevar las calzadas de la ciudad. Sin embargo, la gran inundación de 1607 requirió medidas extraordinarias, cuya implementación afecta a nuestro entorno y nuestra historia aún hoy a 416 años de distancia. Y si no, nada más observen lo que tenemos ahora en pantalla. Es un corte gigante hecho en esta loma que hasta el día de hoy existe y que cambió por completo el curso de ríos, cambió por completo las condiciones del clima aquí en la cuenca, y decir que por eso es una obra de tan largo impacto que a lo largo de generaciones sigue presente. No es exagerado decir que 1607 es un punto de inflexión en la historia del virreinato, y desde luego es un parteaguas en la historia de un minúsculo rincón del reino que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. Me refiero a la esquina noroeste de la Cuenca de México, limítrofe con el Valle del Mezquital, donde existían 3 pueblos de indios cuya historia iba a cambiar de forma significativa a partir de entonces. Estos pueblos eran Huehuetoca, que podemos verlo ahí a la distancia, en la lejanía, Nochistongo, porque quiero que sepan que esto era un pueblo de indígenas, un pueblo desaparecido ya, y por supuesto Santiago Tlaltepozco, que podemos ver allá atrás del Cerrito Santiago. Especialmente Nochistongo, donde nos encontramos actualmente, iba a verse seriamente afectado, pues no logró sobrevivir el brutal proceso histórico al que fue sometido y hoy no existe un solo vestigio de aquel pueblo. Solo nos queda el topónimo que precisamente identifica esta loma como frontera natural entre la Cuenca de México y el Valle del Mezquital, y que da nombre también a la porción más famosa de aquella obra hidráulica iniciada el 28 de noviembre de 1607, es decir, el famoso y muchas veces citado, pero casi nunca visitado, Tajo de Nochistongo, donde nos encontramos en este momento. Sin embargo, para llegar a todo lo anterior, es preciso volver a mediados de 1607.
Con la ciudad inundada y las lluvias de septiembre y octubre aún por llegar, se buscaba a marchas forzadas un lugar para practicar el desagüe general y perpetuo. Así lo llamaron nuestros antepasados españoles en ese siglo XVII. Entre los varios proyectos presentados por ingenieros, arquitectos y otros expertos en obras públicas, el 23 de octubre de 1607, las autoridades virreinales eligieron el del cosmógrafo real Heinrich Martin, polímata de origen alemán, mejor conocido por el nombre castellanizado de Enrico Martín o Enrico Martínez. Dicha propuesta era la más simple y la menos costosa. Esta propuesta de Enrico Martínez era abrir un túnel desde la loma de Nochistongo hasta las inmediaciones de Huehuetoca y embocar las aguas del lago de Citlaltepec mediante una zanja o tajo abierto hacia el cauce artificial así formado para que fluyeran hasta el río Tula a través de las cañadas y arroyos en las inmediaciones de Tlaltepozco. Para el inicio de obras del 28 de noviembre de 1607, previamente el gobierno había convocado a mestizos y afrodescendientes libres para trabajar a sueldo, a esclavos para trabajar solo a cambio de comidas y a numerosos indígenas a quienes se les pagaba 5 reales por cada semana, más los días necesarios para ir y venir de sus pueblos, aunque debían construir ellos mismos sus barracas y cocinar sus propios alimentos. Es significativo que se instaló un hospital en Huehuetoca, en el lugar que hoy ocupa la escuela primaria Gustavo Vaz, para la atención de los accidentados y de los que enfermaran. Con esta mano de obra, Enrico Martínez dirigía los trabajos de Huehuetoca y el virrey en persona acudía de vez en cuando a supervisar el avance de las obras, acompañado de jueces de la Real Audiencia, peritos religiosos e incluso el arzobispo de México. El 15 de mayo de 1608, en una de estas visitas virreinales, por primera vez se logró que el agua fluyera por el tajo abierto entre el lago de Citlaltepec y Huehuetoca, por lo que el maestro de obra, Enrico Martínez, recibió en recompensa un collar de oro puro otorgado por el mayordomo del virrey. El 17 de septiembre de 1608, después de que había logrado Enrico Martínez que saliera ya agua por el tajo abierto en la embocadura del lago de Citlaltepec, se logra por primera vez que salga agua al término ya del túnel, es decir, ya más allá de la loma de Nochistongo, propiamente ya en los arroyos y cañadas que hoy podemos encontrar como hace 400 años en inmediaciones de Tlaltepozco. Esto ya fue un logro y podemos indicar que a mediados de septiembre prácticamente el trabajo estaba concluido. Estamos hablando de 10 meses de obras, 10 meses de trabajos en los que, de acuerdo con las fuentes, aquí traemos el dato exacto, se habían excavado 19,950 varas de desagüe, de las cuales unos 6,600 metros eran de túnel. Ojo aquí va a haber controversia porque esas varas, esas 19,950 varas, hay que convertirlas a metros. El sistema métrico decimal se implantó aquí en México hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Hace 416 años, impensable que se calculara de esa manera. Podemos pensar que esas casi 20,000 varas equivalían a unos 17 kilómetros. Y decir que de esos 17, más o menos la tercera parte eran de túnel, ya es una proeza. Más allá de conversiones de medidas de longitud, lo más importante es que en esta obra trabajaron 60,000 indígenas en los 10 meses que duró. Ellos, sin rostro y sin nombre, son a quienes dedicamos este programa especial, sus amigos de Camino Libre. No olviden regalarnos un like, suscribirse y recordarles que vamos a seguir recorriendo, caminando Huehuetoca para descubrir su verdadera identidad. Hasta la próxima.